Saludos mis atrincherados, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el por qué la mayoría de las producciones progres fracasan. Como siempre, les indicamos que debido a la censura de YoroTube, vamos a cambiar la palabra que empieza con N por la palabra Prieto. Además, les anuncio que para el final del video inauguraré una sección llamada El Recomendado de YouTube, en la que haré una recomendación sobre un canal de YouTube o un youtuber que a mi entender ustedes deberían seguir también, ya que considero que mucha gente no sabe lo que está pasando hoy en día al respecto de la batalla cultural y aceptan lo que les dicen pensando que están actuando positivamente, haciendo el bien, pero no se dan cuenta y terminan siendo tontos útiles de la progresía, así que atentos al final del video. Dicho todo esto, ahora sí vamos con el tema de hoy. Para los que siguen el canal y han visto los videos que le he dedicado a House of the Dragon, saben ya mi postura hacia esa serie. No se preocupen, no la voy a criticar en este video, por lo menos no tanto. En esta ocasión quiero hablar acerca de lo que ha pasado con ella. Simplemente lo ocurrido es interesante en el sentido de que con las críticas recibidas por parte de los progres hacia esta producción, nos damos cuenta de lo que la progresía quiere que se haga con todo producto desde el cine, la TV, el streaming, cómics, etcétera, etcétera, que cae entre sus garras, es decir, cómo se deben hacer los guiones según ellos. Conociendo mi postura, es decir, para mí esta serie es progre. Seguro ustedes podrán decir, si es progre como tú dices, ¿por qué los progres la están criticando? Pues ese es el punto de este video. A esta serie la están criticando tanto las feministas como los pro LGBT. En el caso de las mujeres, están renegando calificándola de patriarcal. Y sí, según las declaraciones de Martin, que así como antes defendió el color de piel blanco de los nobles de Westeros, y como sabemos ahora le importa un rábano, en esta ocasión defiende el sistema patriarcal de esa parte de su mundo porque así es en su lore. Esperemos que en la serie que viene no se olvide de defender eso también, porque Martin es un vendido, al que le gustan más los dólares que tener el control creativo de las series basadas en sus libros. Eso no es secreto. Y si para la próxima le dan más dólares, podría peligrar hasta el patriarcado en Poniente. Tal vez ese afán de eliminar el patriarcado de House of the Dragon responda a su cantaleta de que las series, por más que sean de fantasía y ambientadas en un mundo del pasado, deben reflejar el mundo actual. Y claro, como en el mundo occidental actual el patriarcado no existe, tampoco debería existir en Poniente, ¿verdad, feministas? ¿Verdad? En un artículo escrito por una tal Anita Bodwin, titulado La Casa del Dragón, con el patriarcado hemos topado, tenemos una amarga queja sobre la supuesta falta de perspectiva feminista de la serie. La serie anterior, Juego de Tronos, tuvo feminismo, esto ya lo he dicho. En un mundo medieval no podíamos tener a tantas mujeres en posiciones de poder. Teníamos a Cersei y a Daenerys peleando por el trono principal y también teníamos a Sansa en el norte, a Ellaria Arena en Dorne, Yara Greyjoy, incluso hasta la Osita. Sí, hasta una niña con la sartén por el mango había. Para los historiadores que ahora me digan que en la vida real sí hubo mujeres en puestos de poder, yo no estoy diciendo que no hubo, sino que nunca tantas al mismo tiempo. En ese sentido, Tolkien es empoderador, Martin es feminista. Entonces, Anita indica que la guionista y productora ejecutiva de La Casa del Dragón, Sarah Hess, prometía que la violencia sexual iba a ser tratada desde otra óptica con respecto a Juego de Tronos. Tenemos que decir que en Juego de Tronos nadie tenía corona. Bueno, algunos sí, pero no estoy hablando de ese tipo de corona, me refiero a que la violencia no solo era contra las mujeres, las muertes brutales también les tocaban a los hombres. En un mundo inspirado en la Edad Media, y así está construido, ir en contra de eso es ya hacer otra historia, así de simple. Anita también cita a Miguel Zapotnik, cuando dijo, no se puede ignorar la violencia que ejercieron los hombres sobre las mujeres en aquella época. No hay ni que restarle importancia ni que glorificarla. Y luego Anita dice esta reverenda mamada progre.
Precisamente la ciencia ficción debería ser un espacio idóneo para superar los roles clásicos de género y crear personajes femeninos complejos, subvertir los estereotipos y transformar así la realidad que conocemos. Si quieres, puedes hacer todo eso, pero crea tu propia historia. En primer lugar, la fantasía y la ciencia ficción no son lo mismo. El mundo de hielo y fuego es fantasía, y cuando tenemos mundos ambientados en tiempos antiguos, así sean mundos completamente ficticios, el lore de esas historias se apoya en lo que existió. Por eso la mayoría de esos mundos no solo emulan la realidad en cuanto a la vestimenta se refiere, sino también en las costumbres de las sociedades imaginarias que allí habitaban. Ante estas palabras de Anita, vamos dándonos cuenta de una cosa muy importante. A los progres solo les importa adoctrinar y para eso quieren cambiar todo, para poder transformar la realidad. Y al decir cambiar todo, y no solo tienen en la mira las historias ficticias, ya están alterando la realidad. Regresemos con Anita. En la novela no está nada de lo que ella quiere. Entonces, ¿debemos cambiar la historia original para que sea igual a la realidad woke que esa gente cree que tenemos hoy en día? Al parecer, para los progres, así debe de ser. Luego Anita se queja de lo violenta que fue la escena de la cesárea, calificándola como una larga secuencia sangrienta y sádica de violencia obstétrica. Ella se pregunta si eran necesarias las escenas violentas tan explícitas o si se podría haber narrado ese suceso de otra manera más cuidadosa, desde una perspectiva más femenina. Luego conjetura que detrás de estas imágenes existe una intención de enganchar al televidente a través de lo impactante y violento de las imágenes, ya que la escena no ocurrió así en el universo literario de Juego de Tronos. Anita no se da cuenta de que en aquella escena de la que reniega se está haciendo una crítica al embarazo. Tenemos una reina que reniega de su estado y una serie de frases feministas que tampoco están en los libros, para que finalmente se cierre con broche de oro la idea, con un parto obligatorio prácticamente en contra de la voluntad de la madre y con un desenlace mortal. El apoyo a la postura feminista pañuelo verde es evidente, pero para esta señorita que de sutilezas, de hablar entre líneas, nada entiende, pues eso es algún tipo de violencia contra la mujer. Luego Anita cita a George R. Martin cuando él habla justo de lo que les había dicho, es decir, de la defensa que hace el autor del mundo que ha creado en el sentido de la naturaleza patriarcal del mismo, cuando dice, los libros reflejan una sociedad patriarcal basada en la Edad Media. La Edad Media no fue una época de igualitarismo sexual. Entonces la progre feminista vuelve a su trasnochado y fracasado argumento, pero tampoco había zombis de hielo, gigantes o dragones en la época. Dado que la Tierra de Juego de Tronos es una fantasía completamente imaginada, podría haber sido cualquier cosa que sus creadores imaginaron que fuera. Lo que pasa es que sus creadores, hombres blancos, lo imaginaron como un lugar donde la gente racializada es en su mayoría servil, silenciosa o ausente, y las mujeres sumisas, coaccionadas, torturadas o violadas. Claro que sus creadores podrían haber imaginado cualquier cosa, pero eso si partían desde cero. Lamentablemente para Anita ya existe una historia en la que se basa la serie, y aunque puede haber licencias, no se puede modificar las cosas radicalmente. Quitarle el patriarcado a House of the Dragon habría tenido como consecuencia algo así como los anillos de poder. ¿Qué quería Anita? A Rhaenyra en armadura y a caballo participando en los torneos de justas y ganándolos, aunque de todas formas algo así hemos tenido. Para terminar su artículo se queja de los personajes femeninos, aunque la trama gira en torno a ellas. Se queja también de su número. Ella dice, la representación en esta ficción sigue siendo mayoritariamente masculina. Es que son de campeonato. Aquí la tenemos reclamando que se reemplacen personajes masculinos por femeninos, porque no hay suficientes mujeres. Es decir, algo así como la hija inventada de Elendil en Los Anillos de Poder. Incluso se queja de que no tengamos personajes femeninos armados. Ella reniega diciendo, de momento ni siquiera hemos visto a una Arya Stark blandiendo su espada de madera primero y de acero valirio después. Por si acaso, Arya nunca tuvo una espada de acero valirio, solo una daga. Finalmente llora por la sororidad que rozaba la atracción sexual que había entre Rhaenyra y Alicent. Dicho sea de paso, la serie ha sido acusada de queerbaiting. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? De eso vamos a hablar más adelante.
Y bueno, Anita se queja de que esta amistad se ve quebrantada por el deseo de sus padres, quedando así la sororidad convertida en un hecho meramente anecdótico. ¿Creen que solo las feministas se andan quejando por allí? La gente LGBT también está reclamando. Así tenemos un artículo de opinión escrito por David Opay, intitulado ¿Qué problema tiene la Casa del Dragón con el colectivo queer? Aquí tenemos la queja de que no les cocina el tratamiento que tienen los personajes queer, los Gay of Thrones, quejándose, argumentando que siempre ha habido un subtexto homófobo que resulta imposible de ignorar. Ahora la serie, aparte de patriarcal y machista, es homófoba. Palabreja que no existe, que no tiene sentido, pero bueno, está siendo muy usada por los progres para hablar de odio cuando una fobia en realidad es miedo. Bueno, argumenta que los hombres queer como Oberyn Martell, Loras Tyrell y el rey Renly han sufrido muertes más sangrientas que muchos otros. Entonces creo que se deben poner de acuerdo con las feministas, ya que parece haber una disputa por quiénes son los que mueren peor en el mundo de Hielo y Fuego. Yo recomendaría un juicio por combate, pero en uno de esos de 7 contra 7. Feministas contra LGTB, allí, a muerte. La verdad que pago por ver. Según David, el maltrato y crueldad que la gente queer sufre sobrepasa a lo que le sucede a sus compañeros heterosexuales. Supongo que su punto es que los guionistas de las series son homófobos, porque matan más feo a los personajes LGBT que a los personajes heterosexuales. En serio, seamos claros, eso no es lo que le molesta. Le molesta que los Game of Thrones mueran, que no vivan felices y que coman perdices. Reclama la plot armor para ellos. Para los que no lo saben, se dice que un personaje tiene plot armor cuando la trama lo mantiene siempre vivo o ganando, tanto si es el protagonista o incluso si es un personaje secundario en situaciones en que debería morir. David culpa a los personajes heterosexuales del triste destino de los personajes queer, diciendo con una especie de ironía, La Casa del Dragón, una serie donde los gays pueden desafiar todas las probabilidades y vivir felices y amarse, pero solo durante una escena o dos, por culpa de la gente heterosexual. También se queja de que la serie juegue con las expectativas de su público LGTB y dice, tras un adelanto, donde se podría haber imaginado algo más entre Rhaenyra y Alicent en el episodio 1, queerbaiting, la Casa del Dragón se ha preocupado más del incesto que de la homosexualidad, dándole una representación que el colectivo LGTBIQ+ no encontrará. Debemos decir que la actriz Emily Carey, quien hace de Alicent, ha rechazado esa acusación del queerbaiting, argumentando que en ese momento los personajes son niñas de 14 años, que no distinguen entre platónico y romántico. No saben lo que esas palabras significan y mucho menos el significado completo de los sentimientos. ¿Qué es el queerbaiting? Pues es una estrategia de mercadotecnia para atraer a audiencias queer al crear tensión sexual o escenarios románticos entre personajes del mismo sexo sin hacerlo canon o desarrollar la historia. Es decir, usar a uno o algunos personajes como carnada para atraer a la comunidad LGBTQ+ a que consuman dicha película, libro o serie. Por ejemplo, el personaje de Elsa en Frozen, o el supuesto romance entre Poe Dameron y Finn en Star Wars. Muchos esperaban que en el ascenso de Skywalker los personajes iniciaran un romance y se erigieran como representantes del movimiento LGTB en la franquicia, algo que finalmente no ocurrió. Entonces David prosigue con su reclamo, y a continuación dice lo mismo que dicen todos los que reclaman cambios disparatados en un lore ya establecido. Él dice, es importante señalar aquí que la exactitud histórica no debe aplicarse, ya que tampoco había dragones rondando por allí en el pasado. A ver, vamos a repetir la palabra argumento varias veces. Ante este argumento jalado de los pelos, debo argumentar y repetir este contraargumento, hasta el cansancio, como lo he hecho en más de un video. Por más fantasía que sea, todo universo de ficción tiene reglas establecidas que deben respetarse. ¿Por qué no hay barcos que floten usando globos y se aventuren a la caza de ballenas voladoras? Porque en el mundo de Hielo y Fuego no existen. ¿Por qué los Velaryon no deberían de ser prietos? Porque según el lore, Westeros es como la Inglaterra de la Edad Media, donde no habían nobles prietos, ni asiáticos, ni hindúes.
No puedes cargarte un lore justificándote con el que es fantasía. La exactitud histórica sí importa si es que la estamos usando como modelo en nuestra historia, ya que hace creíble nuestro mundo de ficción. Hablando de los Velaryon, David celebra nuevamente con ironía la aparición del joven Laenor. Apareció volando en uno de esos dragones como un arco iris atravesando las nubes, dispuesto a repartir alegría queer por todas partes. ¡Qué tierno! Luego se queja de que el personaje no puede expresarse abiertamente, que al ser un hombre de salchichas debe ocultarlo, ya que eso es un problema en Poniente, y piensa que no hay motivo para que esto sea así, porque es un mundo ficticio en el que la homofobia podría no existir. Tanto LGTB como feministas reclaman y reclaman que las historias originales, que son las que han conseguido el éxito, y las legiones de fans deben desecharse y ser reemplazadas por historias inclusivas y diversas, usando a los mismos personajes, claro, pero completamente diferentes a como los concibió el autor de la obra original. Como magnífico ejemplo de eso, tenemos a Los Anillos de Poder, serie que pretendió reescribir a Tolkien y fracasó estrepitosamente, siendo probablemente el fiasco más grande de la joven historia del streaming. A diferencia de la serie de Amazon, a House of the Dragon le está yendo bien tanto en crítica como en rating. ¿Por qué? Porque se ha cuidado de respetar al libro de donde viene la historia, y eso es lo que les importa a los fans. Aunque los números indican que no tendrá el éxito que alcanzó su predecesora, mantener esa performance podría asegurarle más temporadas, mientras que su competencia, que había prometido 5 temporadas, tal vez no supere las 2. Volviendo al reclamo del amigo David, al parecer los besos de Laenor con su amante, Sir Geoffrey Longmont, le parece poco, y dice que su escena de amor es breve, notablemente más suave que todo el incesto de los Targaryen, y que para colmo, según él, es rápidamente ensombrecida por lo que le sigue. Y lo que sigue es la boda de Rhaenyra y Laenor. En ella, Joffrey, sobrellevado por su necesidad de cotilleo, le cuenta a Criston que está al tanto de su relación con Rhaenyra. Entonces, David conjetura que eso no fue un acto de malicia, y se pregunta, ¿está siendo un vanidoso? ¿O es que ve a los dos como almas gemelas acompañando a sus amantes secretos eternamente junto al trono? Por desgracia para Joffrey, Criston reacciona mal. Al verse descubierto y al estar viendo a la mujer que ama casarse con otro, explota. Se desahoga reventando a golpes al pobre Joffrey, matándolo allí frente a todos. En realidad, tal salvaje reacción de alguna manera sí se justifica y no tiene nada que ver con que Joffrey sea homosexual, pero para David es homofobia pura y dura. El autor del artículo pregunta, ¿era necesario que Joffrey muriera así? Y luego dice, matad a los gays, sea como sea, pero cuando el gay en cuestión es uno de los primeros y únicos de la serie al completo, asesinarlos de una forma tan cruel y sádica tan solo refuerza otras conductas peligrosas. No estoy seguro, pero al decir esto, como que acaso David piensa que el hecho de que se maten personajes LGTB en series de ficción es la causa de que esto ocurre en la vida real. Hay que avisarle dos cosas. Primero, la TV o ahora el streaming están para entretener, no para educar, menos para adoctrinar. Y segundo, está más que comprobado que ver tal o cual historia violenta o jugar videojuegos violentos no provoca que la gente sea violenta. Según Christopher Ferguson, psicólogo e investigador de la Universidad de Stetson en Estados Unidos, quien ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la violencia en los medios de comunicación y especialmente en los videojuegos, no existe ninguna prueba científica que relacione el entretenimiento con crímenes violentos. David sigue analizando y concluye que el hecho de que la duración de Joffrey en la serie fuera tan breve se debe a que los personajes queer se introducen al servicio de personajes heterosexuales. Joffrey no es un personaje con derecho propio durante su aparición en la pantalla. Dice y prosigue. En lugar de eso, está colocado específicamente para morir a manos de Criston y su masculinidad tóxica, en lugar de para mover las piezas del ajedrez como Laenor, Rhaenyra o incluso Alicent a las posiciones más adecuadas para la próxima semana. Joffrey es una marioneta de carne y nada más, pero es injusto por parte de la serie el reducirle a eso. En realidad es lo que le toca,
Personajes más trascendentes vieron su participación terminada no por algún tipo de odio hacia algún colectivo en particular, por parte de los guionistas, sino porque así mejor les pareció o así estaba en el libro. Por ejemplo, Viserys Targaryen, el hermano de Daenerys, era el villano favorito de muchos, y si bien es cierto que duró más que Joffrey, su muerte fue prematura. Y ni hablar de Cersei, personaje de la serie Juego de Tronos. Ella fue una mujer del acero salvaje y líder de un clan del Pueblo Libre. Tras la derrota del Pueblo Libre en la batalla del Castillo Negro, se une a los salvajes que buscan refugio en Casa Austera. Su aparición duró solo minutos, pero en ese corto lapso de tiempo agradó a muchos. Un personaje nuevo con mucho potencial que fue muerto en un instante a manos de los caminantes, terminando convertida en uno de ellos. Porque así es el mundo de Hielo y Fuego. Lo que quiere David es que a los personajes LGTB se les trate entre algodones, se resalten sus historias y se les dé tratamiento protagónico. Eso es pedir que se escriba otra historia. Es decir, quiere algo así como los anillos de poder. El artículo de David sigue, pero vamos a dejarlo allí ya que su punto está claro como el agua. Él quiere que Poniente sea un reino progresista donde la homosexualidad sea bien vista, que haya inclusión y que incluso tengamos reyes gays cargándose la historia original en busca de mostrar un mundo similar al mundo real con algunos matices de fantasía. Algo así como pedir un café y agregarle tanta leche que ya no te sepa a café. Después de ver estos dos artículos, como que uno ya va intuyendo el porqué del fracaso de las producciones progres. Y es que al parecer tendrían una especie de manual que, por ejemplo, exige que las protagonistas de toda historia sean las mujeres, que sean las que siempre tienen la razón, que nunca pierden una pelea y demás. Es decir, para ellos está muy bien que las protagonistas femeninas sean unas insufribles Mary Sue. Además, también debe de haber diversidad, así no esté justificada. Con eso no ha habido quejas por parte de los progres, ya que con los Velaryon prietos el sueño se les hizo realidad. Y claro, como tercera regla, que tengamos personajes LGTB, pero que al igual que los prietos, sean los buenos, nunca los malos. Ahora, ¿qué tienen en común los Anillos de Poder, el Star Wars de Disney, She-Hulk y Resident Evil? Que estas asquerosidades parecen haber bebido del mismo manantial del progresismo. House of the Dragon es progre, pero a niveles de sutileza mayúsculos comparada con los Anillos de Poder, cuya fijación por el hiperempoderamiento femenino y la diversidad forzada son prácticamente la historia en sí. Tal vez lo más sutil de la serie es que algunos personajes como algunos elfos parecen ser LGTB. Sin embargo, ya sería demasiado plasmar directamente eso en la trama. Por eso lo dejan entrever, no muy sutilmente, la verdad. Es por eso que los progres, la gran mayoría de veces fracasan, ya que cuando atrapan entre sus garras una creación exitosa para llevarla a la pantalla, priorizan sus dogmas por sobre la historia que hizo que esa novela, cómic, videojuego, película o serie de TV triunfe y la versionan según su manera de pensar, es decir, su despertar, su agenda woke, que seamos sinceros, a muy poca gente le interesa. Así que esa es la causa directa por la que terminamos con estos bodrios con argumentos nauseabundos como salidos de alguna alcantarilla, de algún desagüe lleno de malas ideas. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué las películas progres en su mayoría son tan malas? Principalmente porque ellos no se limitan a sencillamente instalar mensajes dentro de la historia. Para ellos la trama, el argumento, pasa a segundo plano y lo aplastan bajo el peso de la política, que se apodera de él y lo anula convirtiendo lo que una vez fuera un grandioso relato en un bodrio insufrible. Son incapaces de enfocarse en construir buenos personajes o de armar una trama interesante. Los mensajes políticos abiertos estancan un correcto avance de la historia. Es por eso que tenemos series como Los Anillos del Poder que en 6 capítulos no han llegado a contar nada. ¿Por qué no crean sus propias historias? Simplemente esto se debe a que el despertar, el wokismo, les dificulta, les atrofia la inspiración y la originalidad, ya que ambos son virtudes de gente con ideas claras que logra crear después de trabajar en equipo o luchar en solitario. No se puede tener eso con una mente atolondrada, sometida a un pensamiento colectivo basado en una ideología que se modifica constantemente. Por ejemplo,
buscando desesperadamente no ofender ni a las plantas. La gente que no entiende el pensamiento woke cree que son personas interesadas de sobremanera en los problemas sociales. Por desgracia, esa es la pantalla. Se trata en realidad de una especie de secta que no acepta ningún cuestionamiento, ya que se creen los dueños de la verdad absoluta, verdad principalmente fundamentada en la subjetividad en desmedro de la realidad. Estos supuestos justicieros no aceptarán que no creas en su verdad, y hago énfasis en eso, ya que por lo general exigen dejar de lado la ciencia, ignorar los datos, y si no estás de acuerdo con ellos y les refutas con argumentos, se ven amenazados, ya que la solidez de su punto es paupérrima. Entonces proceden a cancelarte, a acosarte en redes sociales, incluso llegando a extremos de hacer que te despidan del trabajo o te expulsen de la universidad. Y logran hacer maldades como estas, a pesar de ser pocos, a pesar de ser una pequeña multitud, pero que hace bulla y es apoyada por los grandes medios de comunicación, muchos de los cuales trabajan para ellos. Es por eso que apoderarse de los medios de entretenimiento es muy importante para los progres. Ese objetivo prácticamente está logrado y por eso compañías enteras de ese rubro toman sus decisiones basados en el supuesto clamor de las grandes mayorías cuando no es así. Solo se trata de un puñado de la población que en las redes sociales hace bulla aparentando ser el público en general, y no es así. Por eso fracasan debido a que las productoras tratan de llegar a ese supuesto público objetivo que no existe, entonces terminan tomando el camino equivocado. Por eso es que fracasan. Volviendo a las dos columnas de opinión que vimos hace un momento, ¿qué argumento en común acabamos de ver entre feministas y LGTB? ¿Recuerdan? Pues el estúpido y trasnochado argumento de que como es un mundo de fantasía donde hay dragones se puede hacer cualquier cosa. No. Maldición. No. Hablando del factor racial, por ejemplo, nadie, o por lo menos la gran mayoría de la gente, no está en contra de los actores prietos, pero si su presencia en una determinada producción va en contra del material de origen, allí sí tenemos que indicar que según el lore no corresponden, que no pueden habitar un mundo de fantasía medieval. Sí pueden, siempre y cuando ese universo lo permita. En algunas novelas existen los elfos prietos. Si se hicieran películas sobre esas obras, nadie reclamaría, ya que está siendo fiel al libro. Y ni hablar de modificar a los personajes femeninos para volverlos guerreras pateatraseros o gobernantes que en los libros nunca fueron, además claro de volver a los hombres una tira de inútiles o de salvajes. Y claro, además, ensalzar la figura de los personajes LGTB. Cuando tenemos una obra venerada por varias generaciones, como es la obra de Tolkien, hacer con ella lo que ha hecho Amazon es un sacrilegio, tal vez el más grande de la historia de las adaptaciones. Aunque claro, a eso no se le puede llamar de ninguna manera adaptación, incluso ellos lo reconocen. Hasta el Winnie Pooh slasher se ve menos transgresor que los Anillos del Poder. Es que estos son como toros en una cristalería. A ellos no les gusta la sutileza. Quieren que todo sea como ellos quieren que sea. Sus películas tienen que ser directas al respecto. Y por eso, un progresismo asolapado como el de House of the Dragon no les cuadra, o peor, no lo entienden. Y esa es la razón por la que critican. Ellos quieren que todos nosotros, al ver a personajes detestables como la Galadriel de los Anillos del Poder, festejemos y aplaudamos como antaño se hacía cuando la gente admiró a personajes icónicos de la acción y la violencia como Rambo o Conan el Bárbaro. Ojo, de ninguna manera estoy diciendo que Rambo o Conan no debieron ni deberían existir. A mí me gustaban esas películas. Esos personajes son así, y está bien. Si ahora saliera una nueva versión deconstruida de Rambo o Conan, simplemente sería asqueroso. Es irónico que los progres renieguen de este tipo de personajes cuando son hombres y los alaben cuando son mujeres. Entonces eso es lo que quieren los progres. Ese es el filtro woke que quieren que se aplique a tal nivel que la historia original sea reescrita si es que no se ajusta a sus cánones. Basados en estos dos artículos, si se les hubiera hecho caso a estos dos, a Anita y a David, ¿qué clase de serie hubiera lanzado HBO? A ver, ¿qué creen ustedes? Los leo en los comentarios. No sé si es porque se saben los que tienen la sartén por el mango en este momento, es decir, el apoyo de las grandes empresas y corporaciones
de las productoras de cine, incluso de organismos internacionales como la ONU o el apoyo de los gobiernos de muchos países, es que se sienten tan omnipotentes que piensan que la gente va a aceptar sus tonterías sí o sí. Es por eso que ser sutiles les importa un pepino. Y lo peor, que la historia sea buena, menos les importa. Y debido a su arrogancia no se dan cuenta de que si la historia fuera buena y al mismo tiempo transmitiera su mensaje, serían invencibles. Felizmente, estos aturdidos no se dan cuenta o no quieren ver que la gente al ir a ver una película no está pensando en lo genial que es que el personaje sea un tóxico o que mal que las mujeres estén empoderadas. La gente se fija en el guión, en la historia. Una producción netamente progre que se anuncie como progre y que sus personajes sean hiper progres puede salir bien librada si cuenta una buena historia. Un claro ejemplo de eso es The Sandman de Netflix. Para los que no lo saben, esta serie es la adaptación del cómic del mismo nombre creado por Neil Gaiman. Se trata de una historia de culto con más de 20 años de antigüedad. La serie consistió en 75 números, publicándose su primer número en Estados Unidos en enero de 1989 y el último en marzo de 1996. Finalmente, después de décadas rechazando muchas propuestas para llevar su obra a la pantalla, Gaiman finalmente se decidió. Al igual que a grosso modo han hecho con House of the Dragon, el autor ha respetado su historia de origen, mas no a sus personajes a los cuales ha modificado por razones netamente progres. Y esto no fue por presiones de Netflix, sino porque Gaiman es woke, y de aquellos. Por no respetar a sus propios personajes, muchos fans de The Sandman están molestos a tal nivel que mucho antes del estreno le prometieron a Gaiman en redes que no verían la serie. Pero como pasó con La Rueda del Tiempo, Sandman, por su antigüedad y por ser algo solo para conocedores, no tiene la enorme cantidad de seguidores que Tolkien o Martin. Es por eso que, aunque los verdaderos fans estén molestos con estas producciones, su malestar no ha trascendido porque simplemente son pocos. Es irónico que el Gaiman del pasado haya terminado criticando al Gaiman del presente. Esto lo podemos ver en un tuit del 2020 en el que él mismo declaró: la base de fanáticos son fanáticos, y les gusta el material de origen porque es el material de origen que les gusta. Entonces, si haces otra cosa, corres el riesgo de alienar a los fanáticos en una escala monumental. Señores, eso es todo. Es esta la explicación irrefutable del por qué las críticas por parte del fandom dirigidas hacia los anillos de poder, La Rueda del Tiempo y un montón de producciones que se diferencian del original debido a la inclusión forzada, el empoderamiento femenino o la agenda LGTB. Si tú no respetas a tus fans y te peleas con ellos, puedes tener serios problemas. Sin embargo, a pesar de ser progre, la serie de Gaiman ha tenido buena puntuación tanto por parte de los críticos como por el público. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues simplemente que la gran mayoría de personas son ajenas a la batalla cultural y no se fijan si la producción es progre o no. Eso es algo que el wokismo se niega a ver, que sus películas o series simplemente son malas, por eso no gustan, y esa es la causa del constante rechazo. Se cierran pensando que si anuncian inclusión, metiendo personas de varias razas o personas LGTB, la gente apoyará su producción solo por eso, y no se fijarán en si la historia contada es buena o mala. Al final son tan ridículamente superficiales que lo único que les importa es el color de la piel o la opción sexual. No se enfocan en lo que interiormente son los personajes, que es lo que al final trasciende, lo que hace un personaje memorable. No el hecho de ser la primera enana prieta, el primer elfo prieto, el primer noble prieto. Debido a su limitado pensamiento no pueden ver, no pueden encontrar el verdadero valor de un personaje, lo que nos hace valiosos como personas sin importar nuestra cultura, color de piel u opción sexual. Al añadir diversidad no aportan nada a las historias. El multiculturalismo es casi un rasgo característico de la TAM, por eso a nosotros no nos afecta eso. Simplemente responde al trauma gringo de su pasado como sociedad. Cometen burrada tras burrada pensando que están haciendo el bien. Viven en una burbuja y creen que la mayoría de la gente pide cosas como más diversidad o feminismo. Tan solo viendo los dislikes de producciones como La Nueva Sirenita o Los Anillos de Poder, nos damos cuenta que su mundo es mentira.
En estos tiempos la gente no es como ellos dicen, no es como los medios se han encargado de decirnos, mintiéndonos que el pensamiento actual es progre. Piensan que forzándonos a todos a adoptar sus ideologías los vamos a celebrar. ¿Alguien tiene duda alguna que si los progres triunfan viviremos en una dictadura, oprimidos por un sistema fanático y totalitario? Si los progres aprendieran de producciones como The Sandman o House of the Dragon, estaríamos en problemas, pero felizmente no lo hacen. Por el contrario, critican una serie que está desulvando como House of the Dragon y Netflix está por cancelar The Sandman. Tal vez ahora Gaiman debe estar arrepentido de haberse peleado con los fans de su obra clásica. En conclusión, nuestros amigos los despiertos requieren desesperadamente apoderarse de las sagas con más éxito, con más fanáticos, para esparcir su doctrina, ya que no poseen la inspiración para hacer algo original. ¿Qué podemos hacer contra eso? Aprende a identificar los productos que no son progres y apóyalos. Ve al cine, compra productos originales relacionados a ellas, a esas alternativas libres de wokismo. Esto ya lo estamos viendo, los cómics están perdiendo terreno frente al manga. ¿Por qué será? Igual pasa con la animación. El anime se está convirtiendo en la gran alternativa si uno quiere consumir productos libres de despertar. ¿Tienes Netflix? Pues yo sí, y solo consumo productos coreanos o japoneses de allí. Si leo algo, solo busco novelas del siglo pasado o a escritores independientes y claro, ya casi no voy al cine. Y si veo o compro algo relacionado a las producciones progres, pues hablo con el amigo Jack Sparrow. Y punto. Tenemos que demostrarle a la industria del entretenimiento que eso ya no es viable, que no es negocio. La verdad me encantaría que Amazon cierre, después de este fracaso monumental que son los anillos del poder. Que desaparezca esa empresa de streaming sería tremendo, simplemente un mensaje contundente. Ya los accionistas de Disney la están conminando a dejar la agenda progre, es decir, a crear productos que sí vendan o van a tomar medidas. Y estamos hablando de gente que invierte fuertes cantidades de dinero en esa empresa. No le conviene a Disney ignorarlos. El Get Woke, Go Broke, es decir, hazte progre, hazte pobre, tiene que convertirse en una dura realidad para los despiertos, para los Social Justice Warriors, y sí, mis atrincherados, sí podemos hacer algo al respecto. Y bueno, hasta aquí con el tema. Créanme que dejé de lado mucho de lo que quería decir, aunque no dudo que podré usarlo en otros videos. Y bueno, como les indiqué, para terminar este video vamos a iniciar una nueva sección en los videos, y como dije, se llama El Recomendado de YouTube. Me felicito por empezar con un grande que no es muy conocido. Me refiero a Pablo Muñoz Iturrieta. Es doctor en filosofía política y legal, tiene un máster en psicología filosófica, además de estudios en filosofía, teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es autor de varios libros, incluyendo Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, de 2019, The Meaning of Religious Freedom in the Secular Public Square, del 2020, y Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, del 2021. Ha colaborado también con varios capítulos de libros y publicado cuantiosos artículos y reseñas de libros publicados en revistas de índole científica. Este individuo es una máquina de datos, una recomendación si eres progre. Si vas a ir a un debate y te dicen que será contra Pablo Muñoz Iturrieta, será mejor que corras o finjas tener un ataque cardíaco, porque si no vas a quedar como palo de gallinero. Agustín Laje es un niño de pecho a su lado, ¿ok? Por si fuera poco, este señor da cursos gratuitos en lo que a batalla cultural se refiere, en su canal de YouTube y otras plataformas. En la caja de comentarios dejo el enlace a su página web, donde tendrán todos los enlaces y toda la información que realmente les dejará con la boca abierta si es que no están enterados de todos los desmanes que han hecho y siguen haciendo los progres. Y hasta aquí llegamos. Este fue el youtuber recomendado del día y mis 2 centavos, mi humilde opinión, poco inclusiva, misógina, falocentrista y lo que ustedes quieran sobre este asunto. Eso es todo. Si milagrosamente te has quedado hasta el final y te gustó el video, ya sabes, compártelo en tus redes, dale like, deja tu comentario y muy importante, si no estás suscrito, suscríbete para que el canal crezca y seamos una saludable comunidad. Si deseas, puedes seguirme en Instagram y Twitter.
Por ahora allí solo estaré avisando cuando suba un video nuevo. Dicho todo esto, me despido por ahora desde mi pequeña trinchera. Este es el fin de la comunicación.